Muy bien, chicos y chicas, vamos a comenzar el día de hoy. Nos corresponde la tercera clase de la semana y nos corresponde sección 2, expresiones algebraicas. Clase 10, términos y coeficientes. Gracias por ver estos videos. Lo hacemos para que usted pueda comprender de la mejor manera. Este tema no es tan difícil, pero necesito que ponga mucha atención para que usted no se complique en cada ejercicio. Muy Antes que nada, vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar qué es lo que tenemos en la pantalla. Si nos damos cuenta, aparece un caballito, aparece una cerca y aparece un conejito, ¿verdad? Muy bien. Y nos da la siguiente pregunta. ¿Qué separa al caballo y al conejo? ¿Qué es lo que les separa? Aquí está el caballo y aquí está el conejo. ¿Qué es lo que les separa? Muy bien. Lo que les separa es una cerca, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta de la separación de los dos animalitos, una cerca. Muy bien. En este caso, ahorita les voy a explicar por qué. Aquí les aparece 4x y 2 y nos representa la siguiente pregunta. ¿Qué separa al 4x y al 2? ¿Qué es lo que les separa? Vean ustedes. Muy bien. Lo que les separa, la expresión algebraica está separada por el signo más. Ustedes se dan cuenta, aquí está el signo más y es lo que le divide a las dos expresiones o a los dos números. Muy bien. Y nos dan la siguiente nota. Nota 4x y 2 se le llama términos. Es decir, ¿cuántos términos podemos observar en este momento? ¿Cuántos términos? Si ustedes se dan cuenta, tenemos un término que es 4x y el siguiente término es 2 que es positivo. Es decir, que esta expresión tiene dos términos. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Muy bien. Aquí nos representa en una imagen grande. Desde el principio hemos visto que es una variable. Es un número incógnito que no sabemos cuál es el número exacto. Entonces dice variable. Y podemos colocar cualquier letra del alfabeto en forma minúscula y vamos a asumir que es la variable. Y el número que la acompaña va a ser el coeficiente, que sería el 5. Si por un acaso le viene un ejercicio que está solo x, asumimos que el coeficiente va a ser 1, solo en el caso de que no tenga. De lo contrario, el coeficiente puede ser cualquier número. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien. Aquí, como siempre, les presenta una expresión o una forma en su libro, solo que yo lo hice de la siguiente forma. En su libro lo explica de diferente forma, pero para mi parecer es un poquito más fácil de esta forma. Dice, escriba todos los términos de la siguiente expresión algebraica. Aquí les coloqué la expresión, es la expresión total, que sería esta. El término, la variable y el coeficiente. Muy bien. Es decir, ¿cuáles son los términos? Si nos damos cuenta, los términos es lo que le separa el, el signo. Ustedes se dan cuenta, aquí está el signo más. Es decir, que tenemos dos términos. Muy bien. ¿Cuál sería el primer término? Sería 3x. Y el siguiente término va a ser 5. Y vamos a completar este cuadro. ¿Cuál es la variable? Es x
El coeficiente va a ser el número que le acompaña a la variable. ¿Qué número le acompaña? Va a ser 3. Es decir, y el 5 pues no tiene variable. Vamos a colocar una X para que asumimos que no tenemos variable. Muy bien. Y el coeficiente va a ser 5. ¿Por qué? Porque anteriormente les dije que el coeficiente va a ser el que le acompaña o el número literal o el número que les da. Muy bien, vamos a hacer el siguiente para que usted me pueda comprender. Vamos a borrar todo para que usted no se confunda. Muy bien. ¿Cuál es el término de la primera? Si ustedes se dan cuenta, tenemos una resta y otra resta. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto para que... Muy bien. ¿Cuál sería el primer término o la separación? Si ustedes se dan cuenta, el primer término va a ser A. Muy bien. Vamos a escribir A, perdón, A. En el siguiente término, vamos a borrar todo para que no nos confundamos. Entonces, el primer término va a ser A. El segundo término va a ser 5B y tenemos un signo negativo. Entonces sería menos 5B. Y en el último tenemos un número, que sería un término, que sería menos 7. ¿Por qué? Porque tiene negación o tiene negativo. Muy bien. Y nos pide lo siguiente. ¿Cuál es la variable? Exacto. La variable va a ser A y el coeficiente, como les dije anteriormente, asumimos que es 1. En el siguiente es menos 5B. ¿Cuál es la variable? B. Muy bien. Y en el siguiente, el coeficiente, ¿cuál es? Es el número que le acompaña a la variable, que sería menos 5. Y en el siguiente, ¿cuál es el término? La variable. La variable pues no tiene ni una letra, es decir, que no tenemos. No. Y por último, vamos a colocar el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Muy bien, que va a ser menos 7. Es decir, que tenía 3 términos. Ustedes se dan cuenta, tenemos 1, 2 y 3. Y teníamos 2 variables, que serían A. Vamos a cambiar el colorcito. A y B. Y por último, el coeficiente son los números que les acompañan a la variable, que serían el 1, que no lo colocamos porque asumimos que A tiene 1 en coeficiente, y el 5, que es el coeficiente, menos 5, que es el coeficiente, y el menos 5, menos 7. Ustedes se dan cuenta, tenemos 3 variables, no, 3 términos, tenemos 2 variables y tenemos coeficiente que es 1, menos 5, menos 7. Muy bien, vamos a comenzar con el siguiente. Muy bien, aquí en su libro lo representa de la siguiente manera. Cada parte de una expresión algebraica que se conecta con los signos de una suma o resta se le llama término. Es lo que vimos anteriormente. Al número que multiplica la variable en un término se le llama coeficiente. Esa es la letra grande que vimos. Es decir, que la variable va a ser la letra y el coeficiente va a ser el número que le está multiplicando o el número que le acompaña.
y se representa de la siguiente forma. Es lo mismo que hicimos en la tabla, solo que ahora es un poquito más teórico. Si nos dimos cuenta, en el primero teníamos dos términos, dos números y el coeficiente X. ¿Cuál es el coeficiente de esta parte? Si nos damos cuenta, es el número que multiplica la variable en un término, se le llama coeficiente. Es decir, que aquí está la variable, que es lo que le está multiplicando, que es -7. Entonces sería, el coeficiente de X es -7. Lo pueden hacer en una tabla o lo pueden hacer de esta forma, ya es decisión de cada uno, según cómo lo comprendió usted. Muy bien, en el siguiente nosotros nos dimos cuenta, había tres términos, 1, 2 y 3. Es lo que vimos anteriormente. Igual pueden hacer el cuadro y después colocar de esta forma, podría ser también. Y vamos a ver cuál es el coeficiente, es el número, es la variable. Y si nos damos cuenta, aquí está la variable que es A, es 2. Es igual que hicimos en la tabla. Y el de B es -1. ¿Por qué -1? Porque asumimos que tiene un 1, que sería -1 de B. Es decir, que la variable es B. ¿Y cuál es el número que le está multiplicando? ¿Cuál es el término? Es el coeficiente que va a ser -1. Vamos a hacer el siguiente. Muy bien. Aquí les creé nuevamente la tabla, pero ya es decisión cómo lo quieren realizar. Para mi parecer, es un poquito más fácil hacerlo de esta forma y verificar cuáles son los términos. Muy bien. El primer término va a ser 6A, es decir, 6. El siguiente término, ¿cómo podemos averiguar cuántos términos tiene? Es por la resta o suma que le representa. Entonces aquí está el primer término. El segundo término es 7. Vamos a colocar la variable. ¿Cuál es la variable? La variable va a ser A. Y nuevamente no tenemos variable en el 7. Entonces no colocamos nada. Y vamos a colocar el coeficiente, que sería el número que le acompaña a la variable o el número que está multiplicando a la variable, si nos damos cuenta. Entonces sería 6, es el número que le acompaña, y en el siguiente, pues es muy fácil porque es 7. ¿Por qué? Porque es un número constante. Y ahí estamos. Ahorita vamos a hacer como del libro, pero vamos a terminar con esta tabla. Si nos damos cuenta, tenemos dos signos o dos restas, o si ustedes se dan cuenta. Es decir, que ¿cuántos términos tenemos? Muy bien, tenemos tres términos, que sería 3, X, perdón, y tienen negativo, entonces sería -2Y. Y en el siguiente, si nos damos cuenta, nos pide el último, que sería -10. Muy bien. Y lo mismo vamos a hacer. ¿Cuál es la variable? X. ¿Cuál es la variable? Y. Y nuevamente nos aparece un número que no tiene variable. X. Con lo que en X no tenemos nada. Y vamos a colocar el coeficiente, que sería X. Siempre se recuerda que la X cuando viene sola, o la variable, asumimos que tiene un 1, que sería 1. En el siguiente, ¿cuál es el coeficiente? Muy bien, es -2.
Y en el siguiente tenemos que solo está el término y no tenemos variable. Asumimos que el coeficiente es -10. Y ahí estamos. Lo podrían hacer de esta forma, ya que aquí podemos observar cuántos términos tenemos, cuál es la variable y cuál es el coeficiente. Muy bien. Vamos a hacer el último. Bueno, es igual que la tabla, solo que ahora vamos a hacer como en el libro, para que usted no se confunda y pueden realizarlo de las dos maneras. Pueden hacer su cuadro y verificar cuáles son los términos, o pueden hacerlo de una vez. Ya es decisión de ustedes. Muy bien. En su libro aparece lo siguiente. Si nos damos cuenta cuántos términos tenemos, podemos observar que aquí está la separación. ¿Cuántos términos tenemos? 2. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay uno y 2. Es decir, que usted va a colocar 6A, 7. Y asumimos que hay 2 términos. Y vamos a colocar los coeficientes, que son los números que le acompañen a la variable o los números que multiplica la variable. Entonces sería A, 7, que asumimos que hay 2 términos. Y en el siguiente, A es, entonces sería A es 6. Es decir, que el coeficiente de 6A va a ser A es 6. Ahí ustedes cómo lo quieren hacer, lo pueden hacer de esa forma o lo pueden cambiar. O pueden hacer su tabla, colocar cuáles son los términos, cuáles son las variables y cuáles son los coeficientes. Lo pueden hacer de esas dos formas y no es tan difícil, solo es colocar cuántos términos, cuántos números tenemos, y podemos hacer que hay separaciones por medio de los signos de más o menos. Es como lo hemos visto. Entonces, el coeficiente de A es 6. ¿Por qué? Porque es el número que le acompaña a la variable o se multiplica, como ustedes desean. Muy bien. Solamente para el día de hoy, igual, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, pueden mandarme un mensaje y le puedo contestar. Entonces, gracias por su atención. Pueden hacerlo en tabla, pueden hacerlo una vez en observación, ver cuántos términos tenemos y los separamos con coma, y los coeficientes podemos colocar. Entonces, ahí estamos. No está tan difícil este tema. Igual, si tienen alguna duda, como les dije anteriormente, pueden preguntarme y con mucho gusto. Gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.